Les pido que me acompañen en oración. Padre, Señor, en esta hora pedimos, Dios, que tú seas glorificado, Señor. Te pedimos que tú hables a través de tu palabra a nuestros corazones duros, que tú limpies nuestra mente de pecado y que tú nos animes, Señor. Sobre todo, anímanos, aliéntanos, consuélanos y ayúdanos a salir a vivir para tu gloria, Dios. Sabes que con nuestras fuerzas no podemos. Sabes que a veces el sufrimiento, a veces las cosas que padecemos se vuelven muy grandes y nos parece que es el final, Señor, pero en ti hay esperanza, Señor. Ayúdanos a recibir esa asistencia de ti, Señor. Ayúdanos a recibir ese auxilio de ti que aclare nuestra mente, que aclare nuestro corazón, que nos recuerde que en ti estamos seguros, que nos recuerde que tú eres suficiente, Dios. Haz la obra sobrenatural que nadie puede hacer, ningún predicador puede hacer, nadie puede hacer. Solo tú a través de tu palabra, Señor. Aclara nuestra mente, Señor. Aclara nuestro corazón y que el maligno no nos engañe, Señor. Ayúdanos a vivir con gozo, con alegría, a vivir con agradecimiento de que tenemos el mejor Dios del mundo, Señor. Que el mundo no nos puede ofrecer nada que se compare contigo, Señor. Padre, Señor, para nuestros corazones pecaminosos, Señor. Intercede en nuestros familiares que aún no te conocen y que ellos te puedan ver con ese brillo y con esa claridad. Padre, Señor, sigue destronando de nuestro corazón todo lo que no tiene que estar reinando y sigue asentándote tú en cada uno de nuestros corazones, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Te lo imploramos en el nombre de Jesús y por los méritos de Cristo, Señor. Que tu Espíritu Santo nos auxilie, que tu Espíritu Santo venga por nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene de tu presencia y nos ayude a vivir vidas verdaderamente espirituales para tu gloria y para tu honra. Que no descansan en sus ejercicios religiosos, sino que descansan en lo que tú haces para tu gloria, Señor. Ayúdanos a ser bien diligentes, pero descansando en ti, Señor. Habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida, habla a la iglesia, Señor, te lo imploramos. Y te lo imploramos por los méritos de Cristo. Y es en el nombre de Jesús que te lo pedimos, Señor. Amén. Amados hermanos, hay una mujer llamada Sabina Wurmbrand, está bien difícil, en 1913, ella nació en Chernivtsi. Chernivtsi es una provincia al suroeste de la actual Ucrania que hay ahora mismo. Ustedes saben toda esta guerra de Rusia con Ucrania. Ella nació en ese lugar, en un lugar eminentemente judío, en una población judía. Desde pequeña la instruyeron en la religión judía, pero ella no se sentía completamente atraída por Dios ni por la religión. Al ver lo que muchas personas sufrían, ella decide estudiar abogacía, aun cuando en aquella época las mujeres no se les daba tanto el privilegio de estudiar. Ella se pudo graduar de abogada porque ese era su interés. En un viaje a Rumanía se enamora de un joven con el que contrae matrimonio y se convierte en su esposo. Y en algún momento, en una de esas estancias en Rumanía, algunos evangélicos se le acercan y le empiezan a predicar el evangelio, a lo que su esposo responde creyendo en el evangelio. Ella todavía estaba escéptica, ella todavía no quería creer, pero el día que su esposo se bautizó y entró en las aguas del bautismo, el Espíritu Santo duró en su corazón de manera sobrenatural, produciendo arrepentimiento y fe en su vida. Y ella se convierte el día del bautismo de su esposo. Ahora los dos juntos empiezan a servir al Señor. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial y terminando la Primera Guerra Mundial viene entonces la invasión rusa allí a Rumanía y ahora pasan de un problema a otro problema. Ahora los comunistas empiezan pensando en apoyarle, pero en realidad invadiendo Rumanía para sus propios beneficios. Lo que pasa es lo que todos conocemos: cuando el comunismo llega a cualquier lugar, empieza la persecución al cristiano, empieza la lucha, el asedio contra la libertad cristiana y la libertad religiosa en general. ¿Qué hacen este matrimonio? No se quedan con brazos cruzados. Empiezan a formar iglesias clandestinas que vayan y que sigan predicando el evangelio. Empezaron a reunirse de una manera oculta. Llegaron a reunirse hasta 5,000 personas en una misma reunión. ¿Qué fue lo que sucedió? A su esposo lo cogieron preso. Su esposo estuvo preso y ahora ella se ve sola con un pequeño al que tiene que mantener. No sabe cómo hacerlo.
tiene que buscarle recursos para su pequeño y para ella, y tiene a su esposo preso. Nunca dejó de luchar y de buscar la forma de que su esposo saliera de la cárcel, ni de proveer para su pequeño y de servir a la iglesia. Siguió sirviendo a la iglesia aún en tales circunstancias. No pasó mucho tiempo y a esta hermana Sabina le tocó también caer presa. Cuando ella cae presa no sabe qué era de su pequeño. Ella estaba bien incómoda, bien inquieta. Imagínate estar presa por la fe y no sabes dónde está tu hijo. Sí, tu hijo afuera. En algún momento, por la gracia de Dios, a quien le dice, después de tiempo, de mucho tiempo, que su hijo estaba en las manos de una hermana que lo estaba cuidando. Pero ni un momento, ni un solo segundo ella dejó de intentar glorificar a Dios y intentar glorificar a Dios. En la cárcel las personas no se podían explicar cómo la maltrataban y aún en su corazón había una paz sobrenatural. La trataban mal y ella no respondía de la misma manera. Siempre tenía la intención de predicarle a las personas en la prisión. No solo a los que estaban presos, sino también a los guardias. A lo cual uno en una manera natural cuando lo maltratan, ¿con qué responde uno? Con rechazo. Si te tratan mal, tú no quieres saber de esa persona. Aún antes de caer presa, ellos buscaban la forma de predicarle a los guardias rusos. No solo le predicaban a los rumanos, sino que también le predicaban a los guardias rusos. Después de algún tiempo, por la gracia de Dios, ella pudo salir de la prisión y en alguna ocasión, poco a poco, lo fueron sacando ahí y llegaron a Inglaterra, después a Estados Unidos. Ella tiene un libro conocido como La esposa del pastor. Tal vez algunos lo puedan buscar y leerlo después. Ella se llama Sabina Wurmbrand. Después se lo puedo escribir y sería más fácil. Pero lo cierto es que Sabina tuvo un comportamiento diferente al comportamiento que tenemos hasta aún los creyentes en medio de situaciones adversas. Ella marcó una diferencia en medio de esa situación sostenida por el Espíritu Santo de Dios. Le hemos puesto por título a esta predicación en esta tarde, un comportamiento diferente. Un comportamiento diferente. Al padecer el cristiano, amado hermano, al padecer nosotros los cristianos, el cristiano debe comportarse de una manera especial. Al padecer el cristiano debe comportarse de una manera especial. ¿Y a qué me refiero con la palabra especial? Lo que me refiero con la palabra especial es de una manera diferente a lo que normalmente nosotros estamos acostumbrados a reaccionar. Lo que les quiero decirles, cuando el cristiano se encuentre en una prueba difícil, en una situación adversa, no debe responder como naturalmente se responde, sino que debe responder de una manera diferente. Muchos se pueden preguntar cuál es la manera especial de comportarse el cristiano al padecer. Y hay muchas maneras. Hoy nos vamos a limitar a la luz de la Escritura a 3 maneras a las que el cristiano ha de comportarse, 3 comportamientos que el cristiano ha de tener en medio del padecimiento a la luz de las Escrituras. Estamos utilizando 1 de Pedro 4 y con la ayuda del Señor vamos a estar viendo los versículos 12, 13 y 14. Y la primera manera, el primer comportamiento es sin sorprenderse. Sin sorprenderse, versículo 12. Dice la palabra del Señor. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pedro vuelve a retomar el tema del sufrimiento, lo había tocado en el capítulo 1, capítulo 4, y ahora vuelve a tomar el tema del sufrimiento, pero con un aire diferente, con una mirada diferente. ¿Y qué es lo que él quiere? Él quiere que quede claro que el creyente puede glorificar a Dios aún en medio del sufrimiento. El creyente no tiene que ceder a las presiones en medio del sufrimiento, sino que puede comportarse de una manera diferente. Y de alguna manera Dios utiliza esto para hablar a la época de Pedro y a las generaciones que vendrán después hasta nosotros. Si ahora uno de los pastores se pusiera a hablar así, muchos de ustedes pudieran empezar a tildarle de controladores. ¿Qué pastores más controladores? ¿Qué pastores más metiches? Estos pastores se meten en todo, ellos quieren estar en todo. Escucha lo que pide Pedro. Pedro les dice, versículo 3, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación y abominable idolatría. Tanto Pedro como Pablo se metían en la vida espiritual de los creyentes, porque era la manera de velar
por sus vidas espirituales. Pedro quiere dejar claro a los creyentes que las pruebas que están pasando, los padecimientos, no les empujen a regresar a su antigua vida, que se mantengan firmes mirando hacia el fin, que se mantengan firmes mirando hacia la venida de Cristo. Pero Pedro no se conforma solamente con el trabajo externo, con el trabajo que se pueda ver de afuera, la embriaguez, la orgía, la disipación. Todos sabemos que eso de afuera sale de adentro, pero se ve externamente. Él le dice, cuiden su testimonio externo, pero ahora va a hablar del corazón. Ahora va a hablar de la fábrica de ídolos que es nuestro corazón. Y ahora le dice, cuiden también sus corazones. Cuiden la fábrica de emociones que son nuestros corazones. De una manera metafórica, la Biblia utiliza el corazón para decir que ahí se generan las emociones, los sentimientos, y debemos responder de una manera bíblica. Por eso él le hace esta invitación del versículo 12 y le dice, no se sorprendan, no se extrañen, no vean de manera extraña esto que a ustedes les está pasando. Amado, no os sorprendáis, no se sorprendan, y utiliza un lenguaje pastoral bien importante. Él los trata de amado. Aun cuando él está interviniendo en su vida, él no lo hace con la autoridad de un jefe, con la autoridad de un director, sino lo hace porque los ama. Y con amor llega a su vida y le dice, porque te amo, tengo que hablarte de que cuides tu corazón. No solo lo externo, sino que también cuides cómo vas a reaccionar en las diferentes situaciones que estás padeciendo y que te van a tocar padecer después. ¿Y qué es lo que le dice? No se sorprendan de esta prueba que les ha tocado vivir. No vean esto que les ha tocado vivir como algo insólito. No vean esto que les ha tocado vivir como algo que ustedes no pueden llevar. Todos sabemos que estos creyentes estaban padeciendo por su fe al convertirse al cristianismo. La vida de ellos cambió por completo. Ahora estos creyentes creyeron en Cristo y ahora se están burlando de ellos. Ahora se están mofando de ellos. Ahora los están criticando, los están aislando. Hubo un costo por creer en Cristo y un costo grande. Todos sabían quién era cristiano y quién no. Y los empezaron a aislar y se empezaron a separar. Por ello solamente querer glorificar el nombre de Cristo. ¿Y qué dice Pedro? Amados, con ese corazón pastoral, no se sorprendan, no se extrañen. ¿De qué cosa? Del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No se sorprendan de estas pruebas que están viniendo ustedes. ¿Y con qué compara las pruebas? Dice, el fuego de prueba. Como ustedes conocen bien, los metales preciosos, para saber que son metales y que son preciosos, se someten a altas temperaturas. Cuando los metes en altas temperaturas se va cayendo la escoria y si es un metal verdadero, queda el metal verdadero y todo lo que no pertenece a ese metal se cae. Algo así es lo que Pedro les está diciendo. No se sorprendan de este refinamiento espiritual que están sufriendo sus corazones. En otras palabras, estas pruebas que ustedes están atravesando es para Dios hacerlos más como Cristo ustedes y para quitar todo lo que tenga que quitar. Y para eso usa fuego de prueba. Esto es lo que están viviendo ellos, una prueba de refinamiento. Y de esta prueba pueden suceder dos cosas. Cuando uno se enfrenta a esta prueba de fuego, solamente pueden pasar dos cosas. La primera es que los que no son verdaderos creyentes, como la escoria, no resistirán y abandonarán la carrera. En medio de la prueba de fuego, el que no es creyente va a abandonar la carrera. ¿Qué es lo segundo que va a suceder? Los verdaderos creyentes serán purificados a través de las situaciones adversas y van a seguir siendo más y más transformados a la imagen de Cristo como los metales verdaderos. Algunos se pudieran estar preguntando, ¿y por qué me está pasando esto? Pedro responde, no se sorprendan, Dios los ama tanto que está formando la imagen de Cristo en ustedes a través de las pruebas. Por el amor que Dios les tiene, los está transformando más y más a la imagen de Cristo y para esto está utilizando esas pruebas intensas. El comentario JFB dice, lejos de ser una casualidad, alguna rara desgracia acontece con el propósito amoroso de probaros. Dios tiene en ello un sabio fin. ¿Qué dice la otra parte de nuestro versículo? Le dice, no se sorprendan, no se extrañen del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No se extrañen
no vean esto que ha venido como algo insólito, como algo extraño. Los creyentes del Antiguo Testamento fueron probados y este es un lenguaje común en el Antiguo Testamento. En Proverbios 27, 21 nosotros tenemos el crisol y la hornanza, materiales que se utilizaban para probar los metales, para trabajar con los metales. En el Salmo 66, 10 dice: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. O sea, esto es un lenguaje común del Antiguo Testamento. El mismo lenguaje de trabajar con el fuego, con calor, es un lenguaje que ya se usaba en el Antiguo Testamento. Zacarías 13, 19, la primera parte, A y B, dice: y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Hablando del futuro, de lo que iban a padecer los creyentes. Y siempre es este lenguaje de fuego, de calor, de prueba dura. Malaquías 3, del 1 al 4, anuncia la venida de Cristo y lo presenta como uno que tiene poder para purificar, para afinar y limpiar. O sea, en el Antiguo Testamento es común, es normal hablar de la prueba de fuego para el trabajo en la vida de los creyentes. En el Nuevo Testamento sucede lo mismo. Y vemos a Dios usando las pruebas para fortalecer el carácter de los creyentes y hacerlos aptos para su presencia. Romanos 5, del 3 al 5, ¿qué dice Pablo? Gloríense en las tribulaciones, porque las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Dice después Santiago, que lo estudiamos hace poco, capítulo 1, versículo del 2 al 4. La prueba, paciencia, y la paciencia nos lleva a estar completos en Cristo. Las pruebas tienen un principio. No se sorprendan cuando lleguen o las estén atravesando. Son beneficiosas, no es algo insólito, así que no se extrañen. Hace poco estaba en la tienda con mi esposa, en una tienda, y había una mujer con unos audífonos, hablando con otra persona. Ella tenía sus audífonos puestos, pero nos pasa por el lado y me llama la atención la conversación que tenía, y ella empieza a decir: ¿por qué esos de la alabanza? Ellos están en pecado, esas personas de la alabanza están en pecado. Enseguida pensé en los hermanos de la alabanza. Pero dice, ellos le vienen muchas pruebas y le vienen muchas situaciones. Esa gente no pueden estar bien porque ¿por qué le vienen tantas cosas a su vida? Ya yo estaba acercándome a la mujer hasta que mi esposa me aguantó y me dijo: sí, ven acá. Tú no conoces a esa mujer, tú no sabes que esa mujer, ella sabe lo que ella está hablando. Pero como mismo piensa esa mujer, muchas personas hoy están enseñando esa falsa doctrina de la prosperidad. De que el verdadero creyente es el que va a ser próspero, de para de sufrir. Si tú estás sufriendo, reprende eso, porque tú estás diseñado para que no te salga ni un uñero. Tus caries van a ser de oro y el polvo va a llover del cielo. Y eso es una herejía, mi hermano. Corra de eso. A la luz de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los creyentes van a sufrir. Los creyentes van a padecer y Dios tiene un propósito con ese sufrimiento y con esa prueba. ¿Cuál es? Formar más y más en nosotros el carácter de Cristo. Si tú eres creyente, vas a sufrir, amado hermano. Eso es cierto y seguro. No te extrañes cuando te toque sufrir por causa de Cristo. La pregunta no es si vas a sufrir, sino cómo vas a responder a ese sufrimiento. ¿Cómo vas a responder a ese sufrimiento? Pregúntate eso. Y te quiero preguntar, ¿entiendes el Evangelio? Si entiendes el Evangelio, pregúntate, ¿mereces algo? Y si no merecemos nada, cualquier prueba que venga a nuestra vida la vamos a empezar a ver de una manera diferente. Generalmente cuando vienen las pruebas a nuestra vida surge la retórica de ¿y por qué esto a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Y es una pregunta que le puede pasar a cualquiera y en cualquier situación. Pero en ese momento el ejercicio ¿cuál es? Recuérdate el Evangelio. Recuérdate que no merecemos nada. ¿Quieres ser más como Cristo? Vendrán pruebas, sufrimientos, situaciones adversas a tu vida. Piensa por un momento, no eres el único que ha sido probado, que está siendo probado y que será probado. Tú no eres la única persona que ha sido probada, que está siendo probada y que va a ser probada. No pienses eso. Quitemos de nuestro lenguaje los absolutos y los generales. ¿Saben qué cosa es eso? A mí me pasa todo.
Yo siempre sufro todo lo malo. Por Dios, seamos sinceros, no seamos tan absolutos y tan generales. No siempre te pasa todo, no todo lo que te ha pasado en el día es malo. Cuando usted vea, lo hago para que estemos vigilantes. ¿Recuerdan la oración vigilante por el alma? Para que en oración estemos vigilantes de nosotros mismos. Porque a mí siempre me pasa todo lo malo. Sé sincero, todo lo que te ha pasado hoy es malo. Todo lo que te ha pasado en la semana es malo. Quitemos los absolutos y los generales de nuestro corazón. Entonces, si no nos debemos extrañar, sorprendernos del refinamiento que Dios está haciendo en nuestros corazones, si no debemos verlo como algo insólito, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cómo debe comportarse el creyente? Y viene nuestro segundo punto, y es gozoso de padecer. Gozoso de padecer. Si no me debo extrañar, ¿qué es lo que sí puedo hacer? Pues estar gozoso de padecer. ¿Gozoso de padecer por quién? Por Cristo. Versículo 13. Sino, contrariamente, está haciendo un contraste. ¿Qué dice? Gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Contrariamente a estar extrañándote, a estar pensando que es algo insólito, ¿qué es lo que debes hacer? Sentir gozo, alegría, se traduce esa palabra, alegría de que estás padeciendo por Cristo, de gozarte en medio de la prueba. Los incrédulos, cuando le pasa una calamidad, ¿ustedes creen que ellos se van a gozar? Por supuesto que no, ellos no tienen a Cristo, ellos no entienden. Lo natural en medio de una prueba, ¿qué cosa es? Quejarse, lamentarse, querer morirte. Eso es lo normal, la respuesta natural. Aún siendo creyentes pueden atacar esos pensamientos. Pero si somos creyentes, podemos recordarnos el Evangelio y Dios puede obrar en nuestros corazones, recordándonos que los creyentes también van a sufrir y también van a padecer. Normalmente, cuando los incrédulos padecen, si el incrédulo tiene mucho dinero, ¿qué es lo que hace ese incrédulo? Trata de salir de la prueba a golpe de peso. Él cree que con el dinero él lo logra todo. ¿Qué hace falta? Un corazón nuevo, lo compramos. ¿Qué hace falta? Una cosa nueva, la compramos. Él quiere tener el poder. En ocasiones se da cuenta que el dinero no lo es todo en la vida y que no es suficiente. El religioso, la persona que no tiene a Cristo, sino que es un simple religioso, hace el sacrificio que tenga que hacer. Si tiene que ir de rodillas de un lugar a otro, si tiene que flagelarse, si tiene que pelarse las cejas, pelarse la cabeza, él hace lo que sea, él está dispuesto a hacer lo que sea por tal de salir de la situación en la que está viviendo, del sufrimiento en el que está viviendo. Hay algunos que no tienen esperanza y llegan a sentirse tentados a quitarse la vida. En medio de su desesperanza, su camino más fácil, su camino más cómodo es quitarse la vida, pero ninguno de esos caminos es correcto. El creyente, al contrario, debe hacer algo diferente en medio del sufrimiento. El creyente ha de permanecer con gozo, debe alegrarse de estar padeciendo. Y esta es la nota que vamos a hacer como creyente. Estamos hablando, y el texto habla, tenemos que respetar el texto, de padecer como creyente. ¿Qué significa eso de padecer como creyente? Porque somos participantes de los padecimientos de Cristo. Compartir con, tener una parte de, eso es lo que significa participante. Miren nuestro texto. Sino, contrariamente, gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. Los sufrimientos de Cristo se refiere a los sufrimientos que vienen por la lealtad a Cristo. Los sufrimientos que nosotros pasamos por haber creído en Cristo. De eso habla el texto. Cuando tú por haber creído en Cristo vas a sufrir, vas a padecer, ¿qué debes hacer? ¿Lamentarte? No, gozarte por eso. Alegrarte de que estás padeciendo por el nombre de Cristo. Jesús en Lucas 6, 22 y 23, ¿qué dice? Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Dice Cristo, gozaos en aquel día, alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así se hacían con sus padres los profetas. Cristo le está recordando en el Nuevo Testamento, los profetas pasaban lo mismo. Ustedes van a hablar más de ustedes, los van a criticar. ¿Qué tienen que hacer en medio de ese padecimiento? Gócense y alégrense. Esto no tiene ningún sentido redentor,
ni se refiere únicamente a la unión espiritual con Él, como en Romanos 6. En Romanos 6 es en un sentido espiritual, sino que está hablando de padecer por Cristo, los padecimientos que Cristo tuvo, los padecimientos que Cristo soportó. Eso es lo que vamos a padecer, no en un sentido espiritual. John MacArthur dice, se refiere a que los creyentes experimentan el mismo tipo de sufrimiento que Cristo soportó. Pedro está hablando en un lenguaje natural. El creyente va a padecer como Cristo padeció. Participamos en los padecimientos de Cristo cuando sufrimos por causa de su nombre. Cuando el odio que lo golpeó nos golpea también a causa de Él. Mateo 5:12, Jesús recuerda que los profetas también fueron perseguidos. Los creyentes de su época y los posteriores deberían gozarse y alegrarse en el sufrimiento producido por seguirle a Él. Ahora, la pregunta para nosotros es, ¿debemos encontrar esto como extraño? ¿Debemos encontrar como extraño que por nosotros ser creyentes llegue sufrimiento y padecimiento a nuestras vidas? ¿Qué dice Pedro? Si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. La persecución es lo que debemos considerar adecuado y natural como creyentes. Nosotros no debemos, cuando usted se convierte al cristianismo, y hoy vamos a perder 10 personas de la membresía, nosotros no debemos, cuando nos convertimos al cristianismo, pensar que no van a venir pruebas y situaciones difíciles a nuestra vida. Todo lo contrario. Para que también en la revelación de su gloria. ¿Qué cosa es la revelación de su gloria? Y se refiere con toda seguridad a la segunda venida de Cristo. Para cuando Cristo venga en su segunda venida, en la revelación de su gloria. Vamos un momentico al capítulo 1, verso 7. Aquí mismo en 1 de Pedro 1:7, que dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mismo lenguaje, la prueba de fuego, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? Cuando sea manifestado Jesucristo. El mismo lenguaje es lo que está recordando él ahora. Cuando él dice, para que también en la revelación de su gloria, está hablando de la segunda venida de Jesucristo. La revelación en el griego es apocalipsis. Es la palabra que significa cuando Cristo se manifieste, cuando Cristo aparezca, cuando Cristo venga de su gloria, alabanza, honor, estimación, cuando Él venga con su gloria completa, con toda la alabanza, con toda la honra, con toda la estima que merece de los redimidos. Pedro ya había tenido una revelación de la gloria de Cristo, ¿recuerdan? Junto con Juan y Santiago. En algún momento Pedro había vivido algo de lo que es la gloria de Cristo. Acompáñenme a 2 de Pedro 1, lo digo porque está bien cerquita, si no, no lo muevo de su texto. 2 de Pedro 1, 16 y 18, versículos de 16 a 18, dice la palabra del Señor. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre, escuchen en ese momento, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Se está refiriendo a Marcos 9, versículos 2 y 3. ¿Se acuerdan cuando ellos querían preparar las enramadas? Y ellos pudieron ver la gloria de Cristo. Y el Pedro, que vio la gloria de Cristo, le dice a los creyentes que ahora están padeciendo. Y le dice así, gócense, porque ustedes están participando por causa de Cristo, porque un día ustedes también van a ver la gloria de Cristo. Pero ¿saben qué? El que lo está diciendo sabe de lo que está hablando. Y él dice, y esa gloria es suficiente para que ustedes se gocéis con gran alegría. Pedro sabe de qué está hablando, mis hermanos. Y eso debe llenarnos de esperanza a nosotros. Va a llegar el día que Cristo va a venir y lo que nosotros estamos padeciendo ahora va a parecer efímero. No nos vamos a recordar de nada. Él sabe que de lo que está hablando. Entonces, con esto los alienta. Cuando Cristo venga, ustedes que ahora están padeciendo por Él, si ahora os alegráis de ser sus hijos y de padecer por Él, cuando Él se revele, cuando Él venga por segunda vez en toda su gloria, ustedes se van a gozar con gran alegría. Significa se van a regocijar grandemente. Si ahora tú eres capaz de alegrarte en medio de la tribulación, imagínate cuando Cristo venga y tú lo veas
en su gloria, sino te vas a gozar y te vas a alegrar. Juan 16, versos 21 y 22 dice, Cristo recordándole a los discípulos que Él va al Padre y ellos estaréis sin verlo un tiempo. Entonces utiliza esta ilustración de la mujer cuando da luz. ¿Y qué es lo que le pasa a la mujer cuando da luz? Tiene el dolor de parto y se siente mal, está dolorida, pero cuando pare, ya todo eso pasa y hay alegría. Cristo utiliza esa ilustración. Imagínese cuando el creyente está padeciendo ahora grandemente, usted está padeciendo persecución, lo están abofeteando, lo ignoran, no le hablan, lo tratan mal los hermanos de la iglesia y todo lo que usted está viviendo en su corazón, que solo usted lo conoce. Estos creyentes en su caso estaban empobreciendo, los aislaban, decían cosas terribles de su persona, estaban dañando su imagen, la familia de ellos estaba sufriendo. Es posible que los estaban maltratando físicamente y pronto venía un maltrato físico fuerte, una persecución fuerte en contra del cristianismo. Y en medio de eso Pedro les está diciendo, alégrense ahora de padecer como Cristo, de comer del mismo plato que Él comió, del mismo plato de dolor que Él comió, de beber de la misma copa de sufrimiento que Él bebió. Amado hermano, si estás padeciendo por Cristo, alégrate y gózate en medio del sufrimiento. Entonces, cuando ustedes lleguen a esa convicción de que Cristo es lo más valioso, aún habiendo sufrimiento, no duden de que cuando Él se revele en todo su esplendor, ustedes van a estar llenos de un regocijo grande, de un gozo delirante. Si nosotros somos capaces ahora, en medio del sufrimiento, de clamar a Dios y que el Espíritu Santo trabaje en medio de nosotros y nos recuerde que este sufrimiento me está haciendo más como Cristo, que Dios tiene un propósito con este sufrimiento y tú te alegras ahí, cuando Cristo venga, tú vas a saltar de alegría. Tú vas a estar súper contento. Pregunta, ¿estás sufriendo ahora por causa de Cristo de manera directa o indirecta? Repito la pregunta, no respondan. ¿Estás sufriendo ahora por causa de Cristo? Ahora mismo tú estás sufriendo por causa de Cristo, ya sea de manera directa o de manera indirecta. Cuando me refiero de manera directa o indirecta, es, por ejemplo, de manera directa, saben que eres cristiano y se burlan de ti, te aíslan, casi te maltratan por tu fe. En otros países te pueden maltratar hasta la muerte. Algunos de ustedes tal vez están sufriendo así. Algunos de ustedes tal vez ya están sufriendo en la escuela que se burlan de ustedes por ser cristianos, los rechazan, han sufrido empujones, han sufrido golpes. En el trabajo las personas no se quieren sentar con ustedes a conversar ya. Se sienta todo el piquete aquí atrás a conversar, todo el grupo, y lo aíslan a usted. Usted no es como la persona más bienvenida, más alegre del grupo. Ellos quieren conversar de cosas y no quieren que usted está sufriendo de manera directa por causa de Cristo. Por el hecho de ser creyente, de manera indirecta, hacen menos dinero que los demás. Decidiste no trabajar los domingos para empezar a guardarlo para adorar a tu Señor y de manera indirecta estás sufriendo por Cristo, estás padeciendo. Porque en lo que otros trabajan todos los días, tú le dijiste al jefe, mira, el domingo yo lo quiero para agradar al Señor. Ya tienes un día menos de salario. Tal vez podías ganar 6 o 7 y ahora vas a ganar 5 o 6. Vino un puesto, una promoción, pero tú eres creyente y sabes que tienes que mentir y hacer cosas que no le agradan a Dios y decides decir, si son esas condiciones no quiero ese puesto. Y ahora entonces vas a perder, en vez de ganar no sé cuántos mil, ahora tienes no sé cuántos mil menos. Estás padeciendo por causa de Cristo de manera indirecta. El jefe te dice, mira, te voy a dar overtime todos los sábados. Ven y trabaja de lunes a sábado, el sábado completo. Pero tal vez tú le dices al jefe, mira, yo te lo agradezco, pero el sábado quiero estar con mi familia y quiero servir en mi iglesia. Así que te lo agradezco, el sábado no. Yo no estoy diciendo esto como norma para que ustedes tengan que hacerlo todo y hacerlo así. Estoy diciendo que conozco cristianos que lo han hecho y por decidir por Cristo, por glorificar el nombre de Dios, han tenido que padecer. Si usted decide que usted quiere trabajar todos los sábados, de lunes a sábado, gloria a Dios. Y si falta la iglesia los domingos por una situación extraordinaria, se entiende. Pero lo normal es que el creyente desee guardar el domingo para el Señor, para venir y glorificar al Señor. Hay situaciones extremas, hay personas que si no trabajan el domingo, la familia no come. No estoy hablando de ese creyente, estoy hablando en sentido general el anhelo de nuestro corazón. Y decisiones así, los que la han tomado saben que cuesta. Y estás padeciendo de manera indirecta por Cristo, porque ya el jefe no te ve igual,
ya no caes igual, ya no piensan igual en ti. De alguna manera, lo que le estoy diciendo es, si tú eres un verdadero creyente, vas a padecer de manera directa o indirecta por causa de Cristo. Lo vas a hacer. Ahora, si tu respuesta es sí, tu respuesta es que tú quieres glorificar a Dios y por eso estás padeciendo, alégrate. Estás haciendo lo que haces para glorificar el nombre de tu Señor. Entonces no estés triste ahora, porque si tú decidiste hacer ese sacrificio por Cristo, si tú quieres hacer eso para la gloria de Dios, no estés triste, mantente alegre porque estás glorificando el nombre de tu Dios. Tus lágrimas ahora se van a convertir en una sonrisa eterna cuando aparezca Cristo por segunda vez. Eso que estás sufriendo ahora en medio del aula, cuando tus amiguitas se burlan de ti, pero mira, tú no vas, no importa, y se burlan de ti, pero después vas a recibir consuelo del cielo. Cuando tus compañeros se burlen de ti, a los jovencitos que están ahora en el pre y van a entrar en la universidad, no importa, espera la mujer o el hombre que Dios tiene para ti. Espera. Y si nunca llega, no importa, porque un día Cristo va a venir. Si tu respuesta es no, te invito a buscar un hermano fiel y pedirle que te recuerde el Evangelio. Tenemos un libro allá atrás de Pauache del Evangelio, en una bolsita, si alguien no lo tiene y usted siente que cuando usted está padeciendo no hay forma de que usted se alegre, es muy probable que usted no tenga claro el Evangelio. Entonces le animamos a que busque a alguien que le recuerde el Evangelio. Si no, vaya y busque ese librito que tiene bien claro el Evangelio para que lo pueda recordar. Ahora, pídele a Dios que cambie tu corazón y te ayude a conocerle más y más. Lo que les estoy diciendo, amados hermanos, es que Pedro nos está invitando a mí, a todos, nos está invitando aquí a alegrarnos en medio del sufrimiento, y eso no es algo natural que nos va a salir. La respuesta normal es, en medio del padecimiento, que sea por Cristo, es sentirnos mal. Pero Dios puede producir en nosotros, porque si no nos lo pidiera, que en medio del sufrimiento por Cristo, nosotros nos alegremos. Y nosotros estemos con gozo. Y usted dirá, ¿cómo? Solo Dios lo puede hacer, pero lo puede hacer. Y Dios quiere llevarnos ahí hoy a palabra de vida. A usted y a mí. Yo no quiero que usted vea algo como algo de la época de Pedro, como algo imposible. Dios puede hacer que nosotros nos gocemos en padecer por Cristo, ya sea de manera indirecta o de manera directa. Puede haber gozo, puede haber alegría, pensando en que un día va a venir y pensando en que Él está con nosotros ahora mismo, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, nuestro texto no lo dice de manera directa, por eso quiero ser claro, porque no quiero abusar del texto, pero sí por implicación, escuche, por implicación, estoy aplicando, cogiendo una verdad espiritual del texto para aplicarla. No estoy diciendo el texto dice esto, pero por implicación, si estás sufriendo, no por ser creyente, sino por un problema de salud o un problema de otra índole, o perdiste el trabajo o cualquier otra situación que no es por ser creyente, sino un sufrimiento X que está viniendo a tu vida, tu matrimonio está en unas condiciones difíciles, tu esposa no te comprende o tu esposo no te comprende, tus hijos están viviendo de una manera que a ti se te escapa de la vida, que te está llevando la alegría, que te está alando la vida. En ese sentido, no de manera directa, pero sí de manera indirecta por implicación, ¿qué puedes hacer? Según el texto, ¿qué puedes hacer? Creo que puedes descansar en la soberanía de Dios también. Como aquel que está padeciendo por Cristo tiene que descansar en la soberanía de Dios, tú en tu sufrimiento que estás viviendo ahora, puedes descansar también en la soberanía de Dios. Creo que puedes alegrarte, puedes poner tus ojos en la segunda venida y recordar la alegría eterna que tendrás, y eso puede consolar tu corazón. Tú puedes poner ahora los ojos en Cristo en medio de tu sufrimiento y tener alegría también. Una alegría que tal vez está bañada de lágrimas, pero no deja de ser alegría en tu Señor. Una alegría que en ocasiones se entristece, pero no deja de ser alegría porque Dios ve que tú estás poniendo tu esperanza y tu confianza completa en Él. Padre, ya esto a mí se me escapa de las manos. Ya yo no sé qué hacer con esta situación, pero me alegro en ti. Produce ese gozo, esa alegría, esa paz que solo tú puedes dar en medio de esta situación. Porque yo creo, y lo creo con firmeza, que eso es lo que Dios quiere de nosotros. No solo cuando padecemos por Cristo, sino en cualquier sufrimiento, porque cualquier sufrimiento en su soberanía Él lo permite para seguir trabajando como el oro que es probado en nosotros la imagen de Cristo. Y eso no es en vano. Él está formando en Cristo en ti a través de los diferentes sufrimientos. Si hacemos una encuesta, cada uno de aquí está sufriendo de una manera diferente, pero todos podemos poner los ojos en la soberanía de Dios.
si tú estás viviendo, lo que tú estás haciendo no es pecaminoso, sino que tú estás viviendo para la gloria de Dios, estás tratando de glorificar a Dios y aún así estás sufriendo, descansa en Dios y alégrate. Y puedes aplicar lo mismo. Cristo viene, descansa en eso. Ahora, preguntamos, ¿cuál es la manera especial de comportarse el cristiano al padecer? Primer punto, sin sorprenderse, no te sorprendas. Segundo, gozoso de padecer. Y nuestro tercer punto, sintiéndose dichoso. Sintiéndose dichoso. Versículo 14. Estamos en 1 de Pedro 4, versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, escuche bien, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Sintiéndose dichoso. La palabra dichoso es una palabra que viene a nuestra mente. Todos quisiéramos sentirnos dichosos de diferentes maneras. En ocasiones nosotros nos sentimos dichosos cuando hay un accidente y uno sobrevive. Vamos a decir, por activo o por pasiva, el accidente pasó y tú tenías que estar ahí y no estabas y no te moriste. ¿Y cómo tú te sientes? ¡Wow! Me siento dichoso. Dios me libró de ese accidente. ¡Qué dichoso estoy! En ocasiones nos sentimos dichosos cuando estamos esperando un trasplante. Estás esperando un trasplante de un órgano y no quiero decirlo, pero se murieron varias personas y te llegó el órgano y tú te sientes dichoso de ¡wow! Dios permitió que llegara el órgano que yo necesitaba. En ocasiones te acepta la jovencita por la que tú estabas orando y ayunando, y después de tanto orar y ayunar y pedirle a Dios y decirle a los pastores qué le digo y a tu papá y a los hermanos y por fin la muchachita te dice que sí y que se quiere casar contigo y tú te sientes dichoso, tú te sientes alegre, te sientes bien. Pero en nuestro texto la dicha tiene un enfoque diferente. Pero les dice, si son vituperados, acusados, recibiendo insultos, es lo que significa ahí vituperado, por el nombre de Cristo, como cristianos, como seguidores de Jesús, como personas que se identifican con Él, y dice, eres bienaventurado, eres afortunado, eres dichoso. Ahora la dicha, dice Pedro, que viene por poder padecer por Cristo. Si nosotros padecemos por Cristo, somos dichosos. Ahora dice, ay Pedro, ahora sí que ya. Me pediste que me alegrara en medio del padecimiento, pero ahora me estás pidiendo que cuando esté padeciendo, yo diga, wow, qué dichoso soy de padecer por Cristo. Pedro está llevando esto a otro nivel. Yo creo que Pedro, ahora sí se le fueron los cables, deben estar pensando algunos. La dicha en nuestro texto venía de padecer por ser cristiano. Jesús expresó en Mateo 5:11, en la Nueva Versión Internacional, dichosos serán ustedes cuando por mi causa, dice Jesús, la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnia. Dice Cristo que cuando nosotros estamos padeciendo, nosotros somos dichosos, cuando nosotros padecemos por Cristo. Las profecías de Jesús no son como las adivinaciones de los adivinos. Las profecías de Jesús se cumplen y siempre, siempre se cumplen. Y lo mismo pasó. Ahora los creyentes están pasando persecución. Los creyentes de Pedro literalmente están viviendo lo que Jesucristo dijo en algún momento. Aquí están estos creyentes sufriendo por el simple hecho de seguir a Jesús. Dice nuestro texto, si sois vituperados por el nombre de ¿quién? De Cristo. Si ustedes son vituperados por el nombre de Jesús, ese nombre de Cristo no era la ofensa en sí mismo. Lo que ofendía no era el nombre de Cristo, sino el hecho de seguir los valores y los principios de Jesús, de tener a Jesucristo como tu Salvador. El nombre de Jesús se convirtió muy temprano en sinónimo de Salvador. Y ahora, por el nombre de Cristo, las personas estaban sufriendo. Cuando nosotros vemos a Pedro en Hechos, a principio de Hechos, capítulo 4 y otros capítulos, ante el concilio, Pedro dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es el único nombre? El nombre de Cristo. Los apóstoles salen del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Dice así, ellos estaban dichosos de padecer afrenta por causa del nombre. Ananías, cuando tiene la visión y Cristo le dice, recuerdan que se le aparece a Pablo Cristo, ahora Pablo va donde Ananías, Cristo se le aparece a Ananías
Y Cristo le dice, yo le mostraré a Pablo cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué quiere decir esto del nombre? Dice John MacArthur, no es el nombre Cristo lo que ofende a los impíos, sino más bien quién es Él y lo que hizo, lo que causa hostilidad de parte de ellos. Y ahora no es diferente. Nosotros nos podemos llamar o llamar a un hijo Cristo, Christopher, Cristiano Ronaldo. Le puedes poner cualquier nombre y eso a las personas no lo va a ofender. No es el nombre Cristo el que ofende. Lo que ofende es lo que implica ser cristiano. Si tú le dices a una persona, yo me llamo Cristo, en el centro de trabajo no le importa. Pero cuando tú le digas, yo soy cristiano, empiezan a encenderse las alarmas. Y empiezan a preocuparse. Ahora este viene a trabajar mucho y ahora nosotros tenemos que trabajar más. Porque entonces el creyente quiere ser honrado, quiere utilizar bien su tiempo, hacer lo que tiene que hacer. Ahora este nos va a poner la cosa mala a nosotros. Vamos a ver qué hacemos para que lo voten y para que lo saquen de aquí. Entonces empieza el cristiano a coger el break cuando es, a parar cuando es, a hacer su trabajo como lo tiene que hacer. Y empieza todo el mundo a hacerle la guerra y todo el mundo a criticarlo. No es el nombre Cristo, es lo que implica ser cristiano. En la actualidad los cristianos están siendo perseguidos. Diariamente en el mundo, cifras estadísticas a principios del 2022, en mayo, están muriendo diariamente 16 cristianos. En el día mueren 16 cristianos. Eso no lo publica nadie. Eso no están constantemente diciéndolo en los noticieros. Hay 300 millones de cristianos que ahora mismo de manera directa o indirecta están padeciendo persecución en el mundo. 300 millones de creyentes. Usted se imagina esa cifra padeciendo persecución de manera directa o indirecta. Países como Afganistán, como Corea del Norte encabezan esas listas, con muchos otros países, Nigeria, la India, por problemas, y hay problemas de políticos, por ejemplo, la religión es el budismo, el hinduismo, y si no eres de una de las dos religiones, los padecen. Otros de manera no directa con el creyente, pero sí con las congregaciones, van y queman las congregaciones, les hacen la lucha imposible, no maltratan al creyente, pero maltratan a las congregaciones y les hacen daño. En Latinoamérica tenemos países como México, como Colombia y Cuba, que encabezan esa lista de persecución de manera directa o indirecta. Los cristianos en México, en Colombia y en Cuba, por estadística, las estadísticas de Estados Unidos son bastante certeras, son los que más están padeciendo ahora mismo algún tipo de persecución. No quiere decir que en los otros países de Latinoamérica no haya, pero ellos son los que más la están viviendo. Ahora, irónicamente e históricamente, a medida que más persecución hay, más empieza a renacer la fe en los creyentes. A medida que más persecución, que más pruebas hay, más empieza a florecer la fe genuina, la fe verdadera en los creyentes. En el grupo de vida, el miércoles tuve el privilegio de participar en el grupo de vida de Spring Hill y allá conversé con el papá de un hermano, con el papá de Eliazar, y él estuvo preso en Cuba en algo que tal vez ustedes conocen que se llamaba la UMAT. En la UMAT empezaron cuando el triunfo de la revolución a coger preso a diferentes personas que decían que eran lacra social, la lacra social. Y entre la lacra social, ¿quién no podía faltar? Los cristianos. Y entre los cristianos, ¿quién no se podían quedar? Los pastores. Todos los pastores de las denominaciones cristianas fueron presos, obligados a trabajar en campos de concentraciones en Lumá a principios del triunfo de la revolución por la fe. Dejaron a sus esposas solas en todas las iglesias. Todo el mundo pensó que la obra se iba a acabar. Pero una vez más, las esposas, junto con otros hermanos que la fueron ayudando, la iglesia siguió y continuó, porque las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Cuando estos hombres regresaron de la prisión, para su sorpresa, habían todavía creyentes ahí vivos, peleando por la fe, porque la obra no es de las personas, la obra es del Señor. Yo no puedo hablar de Colombia y México, porque yo lastimosamente vine de Estados Unidos para acá, y este guajiro de aquí no se ha movido. Yo no he ido para más ningún lado, y de aquí para Cuba. Pero en Cuba, puedo hablar de Cuba, cuando llegó el embargo económico, el periodo especial, como usted le quiera poner, lo que sea que usted le quiera poner en el 92, en Cuba no había que comer. Había ocasiones que las personas para poder subsistir cogían conchas de limpiar y las ponían en las pizzas y así la vendían. La gente comía pizza con concha, con frazada de limpiar. No sé si saben lo que es eso, como una tirita. Preservativos se echaban en la pizza. Las personas sabiendo que estaban haciendo un mal, pero no tenían cómo vivir y vendían eso como si fuera algo y las personas se lo comían con un hambre terrible. Las personas no tenían ni arroz, no había jabón para bañarse, no había aceite. Pero una vez más la iglesia se empezó a mover. Después del triunfo de la revolución, en Cuba no se permitió nunca más tener un templo de manera legal. Había que reunirse
los templos históricos eran las únicas iglesias, los templos de antes, que eran propiedad antes del triunfo de la revolución, y empezaron a abrir casas culto. Pero con el periodo especial hubo la necesidad de abrir más y más casas culto. Entonces una iglesia de 250 miembros tenía 10 pequeñas casas culto de 25 personas. Y en muy poco tenían 10 iglesias de 25 miembros nada más, pero eran 10 iglesias porque era hasta donde se podía en aquella pequeña peluquería, en aquel pequeño patio, y la obra siguió creciendo. O sea, a mayor, yo no sé qué hacer, es que el Señor es especialista en glorificarse. Y a medida que más viene la prueba y la presión, el Señor se glorifica, y más la obra avanza, y más la obra crece. Ahora, ¿qué es lo que nos quiere comunicar Pedro? ¿Qué es lo que nos quiere? ¿Por qué eso pasa? Yo quiero que se quede en la mente por qué eso pasa. Y vamos al versículo 14, incisos B y C. Voy a volver a leerle la parte A del versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Si ustedes están sufriendo algún tipo de sufrimiento por ser creyentes, por creer en Cristo, ustedes son como dichosos de padecer por Cristo. Pero ahora viene el por qué. Viene la explicación. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. La razón que Pedro da es que el creyente es bienaventurado a pesar de los vituperios. No solo un día disfrutará de la eternidad con su Señor, sino que ahora tiene al Espíritu de Dios reposando, morando sobre él. El Espíritu de Dios que lo va a acompañar en medio del sufrimiento. El creyente no está solo. Por eso es que el creyente es bienaventurado a pesar del sufrimiento. La Biblia enseña que cuando Cristo ascendió al Padre, Él les dijo a sus discípulos que iba a enviar al Consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo, uno que era de la misma sustancia que Él. Y Él iba a venir con nosotros. Y a diferencia de Cristo, que era uno solo, ahora el Espíritu Santo viene sobre todos los creyentes, capacitando a todos los creyentes para padecer el sufrimiento. Cristo, Dios y el Espíritu Santo saben lo que están hablando. Ellos no están jugando a los dados. Ellos saben cómo hacen las cosas. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía a la vida de un profeta capacitándolo para soportar el sufrimiento. Pero después en otro momento se podía ir de nuevo de la vida del profeta, del creyente. En el Nuevo Testamento no es así. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo viene de manera permanente a trabajar, a operar en la vida del creyente. Y eso debe ser razón suficiente de vos. Que tú no estés viviendo una vida espiritual. Ahora, si de verdad tú eres un verdadero creyente y te has convertido de verdad, no significa que el Espíritu Santo no está dentro de ti. Hemos hablado de eso en otras ocasiones. Textos como Romanos 8:9 dice que el Espíritu Santo mora en vosotros. La palabra mora en el griego significa reposar o quedarse. El Espíritu Santo se quedó allí dentro del creyente. El texto conocido de Efesios 4:30 nos dice que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención. El Espíritu Santo llega a la vida del creyente y se queda hasta que el creyente es redimido. Tenemos varios textos, no tenemos tiempo en el Nuevo Testamento, alegando y hablando de el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Siempre es el mismo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y es el Espíritu de Cristo, haciendo referencia a la triunidad. Ahora, esto es una gran dicha. Desde ahora el creyente puede disfrutar de manera gratuita la presencia gloriosa de Dios en su vida. Puede tener en su 1,000 batallas el acompañamiento celestial más seguro y confiable, la guianza divina más completa. El Espíritu Santo es experto en darle fuerza al creyente en medio del padecimiento. El Espíritu Santo es experto en darle la fuerza al creyente para que soporte lo que por él mismo no pudiera. Dice nuestro texto que el Espíritu Santo, ¿qué hace? Reposa, descansa. La impresión es como un refrigerio del trabajo. El Espíritu Santo viene a nosotros para darnos descanso de todo nuestro trabajo. El Espíritu Santo viene sobre los creyentes que padecen por causa de su Salvador y del Evangelio y les da gracia al impartirles resistencia y comprensión y todo el fruto del Espíritu. La ilustración más clara que tenemos en la Biblia es Esteban. ¿Recuerdan Esteban? Uno de los primeros siervos ahí en Hechos. Esteban, en algún momento, él fue lleno
del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a su vida. Y Esteban, que había creído en Cristo, se había arrepentido, había recibido el Espíritu Santo en su vida, ahora va a ser vituperado. Y las personas que le iban a vituperar, dice que veían el rostro como de un ángel. Pero lo más sorprendente no es eso. Lo más sorprendente es que cuando le empezaron a caer la piedra, cuando le empezaron a maltratar, Esteban tuvo un comportamiento que trajo gloria a Dios en todo tiempo. Les empezó a predicar de Cristo y enseguida lo querían matar hasta que lo mataron. Pero todo el tiempo Esteban glorificó el nombre de Dios. ¿Por qué ustedes creen que lo hicieron? ¿Porque Esteban era un gran cristiano? ¿Porque Esteban sí era un duro de verdad de los duros? No, porque el Espíritu Santo estaba operando dentro de Esteban para que Esteban pudiera traer gloria a Dios. En el momento de la persecución, el Espíritu Santo, Él tiene el poder para capacitarnos para padecer y hacerlo bien para su gloria. Aunque otros en dificultades difíciles lo blasfemen, hablen más del Espíritu Santo, el creyente dirigido por el santo y glorioso Espíritu de Dios lo va a glorificar para la gloria de Dios. Personas que no son creyentes en una situación de padecimiento, en una situación de dificultad, ¿qué hacen? Maldecir el nombre de Dios. ¿Lo han oído, no? Y pueden hasta literalmente decir algo feo del nombre de Dios. El creyente no. El creyente que su vida está dirigida por el Espíritu Santo, cuando vienen esas situaciones difíciles a su vida, Él va a glorificar el nombre de Dios. Y termino con esto. Amado hermano, sintámonos dichosos de padecer por Cristo. Sintámonos dichosos. Cuando venga el padecimiento, dile a tu alma, dile a tu corazón, soy dichoso de padecer por Cristo. Cuando se estén burlando de ti, cuando se estén mofando de ti, cuando no te den el ascenso, y es un trabajo que no es fácil, porque nuestros corazones son duros de trabajar, nuestros corazones son duros de domarse. Por eso tenemos que estar constantemente recordándole el Evangelio, Le recuerdas a tu alma, estoy sufriendo, estoy padeciendo por ti, Señor, pero gloria sea a ti, soy dichoso de padecer por ti. Tú sientes que no tienes la fuerza, pídele a Dios que te dé la fuerza. Recordemos que no estamos solos, el Espíritu Santo mora en nosotros. Tú no estás solo en esta lucha en la que tú estás padeciendo por Cristo, por implicación. No es por Cristo, pero tienes otro tipo de sufrimiento. Tú no estás solo. El Espíritu Santo está contigo en medio de esa lucha. ¿Por qué te sientes solo? ¿Por qué te sientes? ¿Qué te da derecho a sentirte así como te sientes? El Espíritu Santo está contigo. Ruégale a Dios y pídele al Espíritu Santo que haga la obra en tu corazón. Normalmente nosotros nos preocupamos por la persecución. Nosotros vimos 360 millones de creyentes, más de 50 países pasando persecución, 16 muertos diarios. Muchas personas estiman que pronto a Estados Unidos llegue la persecución. Ya en Canadá hay algunas señales de persecución. Ya en Estados Unidos han pasado algunas cosas que apuntan a que puede en cualquier momento. Solo la gracia de Dios está operando, pero en cualquier momento nosotros podemos vivir una persecución más directa que esta indirecta que ya estamos viviendo. Ya estamos de alguna manera viviendo una persecución indirecta, pero puede ser más fuerte todavía. Y algunas personas se empiezan a preocupar. Yo digo, mi amado hermano, no te preocupes. No porque no vaya a pasar, sino porque cuando pase, Dios te ha dado el Espíritu Santo y en ese momento el Espíritu Santo te va a capacitar para pasar lo que tengas que pasar. Ya les he utilizado esta ilustración y la voy a volver a utilizar porque no encuentro otra mejor. En una ocasión había una joven que se llamaba Blandina. Blandina era una joven bien pequeña, bien delgada. Ella se convierte al cristianismo y todos los creyentes estaban padeciendo. Cuando Blandina la cogen presa y la juntan con los otros creyentes, todo el mundo estaba preocupado por cuando a Blandina le tocara padecer. Una de las torturas era que te metían como en una bolsa y soltaban un toro para que el toro te diera y tú rechazaras el nombre de Cristo y en ese momento dejabas de padecer y te dejaban ir para tu casa. Pero Blandina, por el poder sobrenatural del Espíritu Santo, nunca rechazó el nombre de Cristo. Y le soltaron el toro y le dieron y la guardaron y los creyentes estaban maravillados y ella misma no sabía. Ella sí sabía, el Espíritu Santo estaba dentro de ella, pero no maldijo y no negó el nombre de Cristo. Y la volvieron a poner y le volvieron a dar y a dar y a dar, pero ella nunca negó el nombre de Cristo. Lo que te quiero decir es, sea que sea lo que nos toque vivir, porque seamos sinceros, estamos disfrutando un cristianismo cómodo. Estamos disfrutando de un cristianismo súper bueno. Y aún así nos quejamos y caemos en los absolutos y caemos en todas las cosas pecaminosas que nuestro corazón cae.
Pero ¿qué podemos hacer? Pedirle perdón a Dios y recordarle al Espíritu Santo, cuando me toque padecer, Él va a orar en mi corazón y me va a ayudar a padecer. Este no es el momento de atormentarnos con lo que no está pasando. ¿Por qué? Porque no depende de ti, no depende de tu sabiduría, no depende de que hagas muchas planchas, de que hagas ejercicio, no depende de nada de eso. No es la motivación. Cristo nos va a consolar, Cristo nos va a ayudar en ese momento a través del Espíritu Santo. Amados hermanos, oremos por los que ya están sufriendo la persecución. A veces yo me siento mal con el Señor, porque no estoy orando por los hermanos míos que están siendo perseguidos en el mundo. Sé que tengo que orar por los hermanos de la iglesia, sé que tengo que orar por mi familia, y se me olvida que hay más personas por las que tengo que seguir orando. Oremos. En ocasiones hemos compartido boletines de los minutos misioneros. Trate de hacer esos boletines con su familia para que sus hijos vayan conociendo dónde se está trabajando en otros lugares, qué están pasando las personas. Podemos buscar en internet países que están sufriendo persecución. Y una vez a la semana, ore con su familia. Hoy vamos a orar por Afganistán, por los creyentes de Afganistán. Dios escucha nuestras oraciones. Vamos a orar por los creyentes en Corea del Norte, por los creyentes en China, por los creyentes en la India, por los creyentes en Cuba, por los creyentes en Colombia, en México y en los diferentes países que estén padeciendo. Pues en Nigeria. Y oremos y enseñémosle a nuestros hijos qué privilegio tenemos, porque a veces nos quejamos de cada sencillez, de cada cosa. Ay, Dios mío, el carro del 2022 y no me lo he podido comprar. Y los creyentes muriéndose en la India, los creyentes muriéndose en China. Yo no digo que no se compre el carro del 2022 y me lo compra a mí también si quiere. Se lo compra usted y me regala uno a mí. Pero le digo, a veces nos atormentamos con tantas cosas que no nos tenemos que atormentar. Y nos creemos que, ya, ahora sí no aguanto más, se me quebró la uña. He pasado 2 horas terribles, 2 horas terribles. Cuando hay creyentes padeciendo las 24 horas del día por el nombre de Cristo. Mi hermano, le estoy hablando con amor, como Pedro. Amados hermanos, yo no le digo esto con arrogancia, no le digo esto como si yo fuera un súper espiritual. Yo soy un súper pecador, es lo que soy yo. Y yo peco tanto como ustedes. Pero en el nombre de Cristo me toca estar a mí aquí hoy y vengo de parte de Dios con lo que dice la palabra de Dios, enseñarle lo que dice la palabra, porque yo también oro estas verdades a mi vida y es rogándote que seamos sinceros con el Señor y que le pidamos a Dios una verdadera vida espiritual. Dios mío, ayúdame a llevar una verdadera vida espiritual, ayúdame a vivir la espiritualidad de verdad y a ser razonables, a ser justos con los planteamientos y las cosas que hacemos, de las cosas que nos quejamos. Glorifiquemos el nombre de Dios siempre. Vamos a orar. Padre, Señor, en esta hora te pedimos, te rogamos por Iglesia Palabra de Vida, Señor. Te suplicamos que seas tú sosteniéndola, que seas tú cuidándola en los padecimientos que estamos viviendo ahora en directo cada uno de nuestros hermanos. Ya sabes que le está costando su trabajo vivir como tú demandas, vivir para tu gloria, pero fortalécelo y que aún por tu gracia puedan ver la bendición de mantenerse fieles en sus principios y convicciones, de cómo aún tú para tu gloria puedes derramar alguna bendición en eso. Pero si, Padre, no te place bendecir, si lo que te place es más padecimiento y más sufrimiento, ayúdanos a hacerlo sintiéndonos dichosos de padecer por el nombre de Cristo. Ayúdanos a hacerlo con alegría, sabiendo que tú también padeciste y que padecemos en tu nombre y que un día vamos a ver tu gloria manifestada, Señor. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Recuérdanos que el Espíritu Santo está con nosotros y que Él nos puede sostener, Señor. Obra en nuestros corazones, Dios mío, Señor. Padre, permite que lleguen los días en que nos estemos riendo en medio del sufrimiento más grande y terrible. No porque nos volvimos locos, sino porque estamos descansando en ti. Tú estás con nosotros, Señor. Y ayuda a que ese gozo y esa alegría invada nuestro corazón, Señor. Padre, Señor, ayúdanos a gozarnos y a alegrarnos en medio del sufrimiento. Ayúdanos a comportarnos como tú quieres que nos comportemos, de manera diferente a cómo responden los que no te tienen a ti, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga.